las restricciones que hay en torno de la circulación cerca del hospital. Si se prolonga la cuarentena, que es una posibilidad, se están especulando con algunas posibilidades que están puestas sobre la mesa para analizar. Por ejemplo, que el nuevo Hospital San Antonio de Padua y una de las clínicas privadas, la que mayor cantidad de disponibilidad de camas tiene en el centro de la ciudad, sean centro de atención exclusivo en caso de que aparezcan muchos casos de coronavirus y que las otras clínicas pueden derivarse casos de otras características. Esta es una idea que se trabaja a futuro porque, claro, la discusión que se viene, el 26 de abril va a haber un punto de inflexión. Entraremos en la cuarta etapa del aislamiento preventivo. ¿Cómo será? Ya todos sabemos que no vamos a salir desbandada de la cuarentena, sino que seguirá siendo administrada. ¿Con qué extremos? Bueno, dependerá mucho de lo que pase con los casos que aparezcan de aquí hasta el 26 y también dependerá mucho de las presiones que se ejerzan de distintos sectores. Porque aquí lo que ha empezado a pulsear ahora, desde hace algunos días, es la ciencia y la conciencia, o la falta de conciencia. Ha sido a conocer una encuesta muy interesante que no tiene rigor estadístico porque no es aleatoria, no se puede salir hoy casa por casa a hacer encuesta, pero sí es una encuesta online que ha involucrado a médicos de toda Latinoamérica. Fine Research realizó esta encuesta, unas 450 aproximadamente personas, hombres y mujeres, facultativos de distintas disciplinas, oncólogos, reumatólogos, infectólogos, endocrinólogos, todos quienes trabajan con pacientes de riesgo para el COVID-19, respondieron sobre distintos tópicos. El informe lo presentó esta semana IDESA y hay algunos números muy interesantes que contrastan esto de la ciencia y la conciencia. Los primeros que vamos a ver, los médicos consultados aseguran que el 87% de las medidas adoptadas por el gobierno nacional son medidas justas. El 60% de los médicos consultados creen que la población no tiene la conciencia suficiente del problema pandémico que estamos atravesando. Reitero este dato, el 60% de la población, según los médicos consultados, no tiene la conciencia suficiente de la gravedad del problema sanitario que estamos atravesando. Y es casi unánime el consenso que la infraestructura que tiene el país, tanto en salud pública como privada, no es suficiente en caso que los números de la cantidad de infectados de coronavirus en la República Argentina se multipliquen exponencialmente, cosa que hasta ahora, gracias a la cuarentena, no ha ocurrido. Suben o están amesetados 100, 80, 120, 90. Así va trabajando la curva de cantidad de casos. Pero claro, no puede ser eterna la cuarentena. ¿Qué opinan los médicos? ¿Cuál sería el tiempo ideal de una cuarentena? Y la verdad que es para prestarle atención a los especialistas de la medicina. Vamos a la segunda placa que referencia esas opiniones. Vamos a tener en cuenta, en este contexto, que, insisto, no es una encuesta aleatoria y que solamente son médicos que respondieron vía online. Es una recortada opinión, pero puede validarse porque se trata de especialistas. El 28% de los médicos consultados asegura que la cuarentena debe extenderse 2 meses. Llevamos 33 días, con lo cual avanzado mayo. Pero la mayoría, el 58%, cree que debe ser más de 2 meses. De ese universo de 58%, más de la mitad cree que la cuarentena debe extenderse a 4 meses. Y solamente el 14% no sabe, no contesta. Estas son opiniones médicas. Hay en el escenario de la difusión de estadísticas, opiniones, para todos los gustos. Lo saben ustedes, es muy difícil seleccionar quién es el que tiene una validación, porque en realidad tampoco la mayoría sabe bien qué hacer el próximo día y se va construyendo una respuesta mirando a otros países y mirando lo que ocurre en el propio.
pero todos están contestes que no se puede terminar el 26 definitivamente con la cuarentena y que debe seguirse teniendo restricciones, límites. Aquí entran en colisión la ciencia, que es la que está opinando, y la conciencia de nosotros individualmente y de toda una sociedad, sectores económicos también incluida dentro de ella, que está viendo el deterioro de una infraestructura económica que la está padeciendo a la pandemia en un punto en que todavía no tenemos resuelta la salida de esta crisis sanitaria. Así son las cosas. Muy buenas noches. Gracias, Guillermo. Buenas noches.